Buenos días, en esta ocasión vamos a hablar sobre el ultrasonido de mano. El objetivo de la charla de hoy va a ser revisar la técnica de evaluación. Vamos a revisar la anatomía y las indicaciones para realizar este tipo de ultrasonido, esta técnica. Bien, veamos la metodología de exploración. Les recomiendo siempre que exploren el carpo, las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, las interfalángicas distales, tanto en la región dorsal como en la región palmar. Ocasionalmente puede ser que les pidan explorar las metacarpianas, sobre todo cuando hay sospecha de alguna fractura en personas mayores que usan bastón. Me ha tocado que con frecuencia los clínicos me piden explorar las metacarpianas con la finalidad de encontrar algún tipo de fractura que no es vista por placa simple. Bien, sugiero siempre que hagan sus rastreos longitudinales, transversales, y a veces los cortes oblicuos pueden ser de gran ayuda. Empecemos en la exploración dorsal del carpo. Ahí vamos a tener a los tendones extensores del primer compartimento, segundo, tercero, cuarto y quinto, así como las articulaciones propias del carpo y el receso periestiloideo, que es muy importante estudiarlo, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades del tejido conjuntivo. Y aquí tenemos, como ponemos nuestra sonda en transversal, podemos hacerlo también en longitudinal y dependiendo de la patología del paciente, y la limitación que éste tenga para adquirir posiciones, pues es recomendable de vez en cuando hacer algunos cortes semioblicuos para que puedan obtener las mejores imágenes posibles. Veamos entonces qué tenemos en el primer compartimento, que vendría siendo en esta región. Tenemos al extensor corto del dedo pulgar y el abductor del pulgar. Si nos hacemos un poquito más dorsales en esta región, vamos a encontrar el extensor radial del carpo y el extensor radial corto del carpo. Y ya en la región absolutamente dorsal, vamos a encontrar al tercero, cuarto y quinto compartimentos, el tercero para el extensor largo del pulgar. El cuarto compartimento es un grupo de tendones, son 5 tendones, que es para el extensor del índice y para los dedos, los extensores comunes de los dedos, y en el quinto compartimento para el extensor propio del dedo meñique. Y ya en la región más lateral vamos a encontrar al extensor cubital del carpo sobre la apófisis del cúbito. Bien, veamos ahora en escala de grises cómo los veríamos. Regresamos nuevamente. Esta es la posición que debemos de mantener para el primer compartimento. Es la más cómoda y la más fácil de realizar. Y esta es la imagen en la escala de grises que ustedes van a encontrar. Con escasa cantidad de líquido, es normal tener cierta cantidad de líquido, pero no tanto como en este caso que hay patología, en donde pueden ver inclusive una separación tanto del extensor corto del pulgar como el abductor, y esto ya se considera patológico. Y si ustedes son observadores, pueden inclusive identificar que hay cierto puntilleo ecogénico que nos habla sobre el contenido del líquido que es de alta celularidad por la proliferación de vellosidades sinoviales. En un corte longitudinal lo veríamos así. Aquí tenemos el receso del radio y el escafoides haciendo su articulación. Y pueden ustedes ver la imagen lineal habitual de un tendón en límites normales. Y vean ustedes en este que es patológico, pierde su ecogenicidad, se pierde esa imagen lineal de las fibras tendinosas habituales, algunas zonas hipoecoicas por el proceso ya degenerativo e hipóxico mixoide que está sufriendo el tendón. Y si ustedes son observadores, vean la parte del escafoides está muy irregular, con proliferación sinovial muy importante por el proceso degenerativo que está sufriendo este paciente en esta articulación.
Veamos ahora el segundo compartimento, que es el extensor carporradial, tanto el largo como el corto. Y vean ustedes, hay cierta cantidad de líquido que lo consideramos normal. No así en pacientes que pueden estar sufriendo de un proceso inflamatorio peritendinoso, como es en el caso de estos dos pacientes, perdón. Este es el mismo caso, visto en transversal y en longitudinal, y este es un caso diferente, pero son muy evidentes para poder describir lo que es patológico de lo normal. Vean ustedes la cantidad de líquido, lo que consideramos normal, no más de 2 milímetros, y vean ustedes, aquí tenemos fácil unos 4 milímetros, y vean ustedes la cantidad de puntilleo que existe por el contenido celular del líquido. Igualmente en esta imagen pueden identificar este puntilleo, y cuando le ponemos el Doppler de poder en las tres imágenes, y podemos identificar que existe angiogénesis por el proceso inflamatorio que está sufriendo este paciente, que está en fase aguda, crónica, pero agudizada. Y pueden identificar además cómo las fibras tendinosas pierden su simetría, compárenlo contra el lado normal, muy bien definido. Contra el lado patológico se observa ya pérdida de la definición, algunas zonas hipoecoicas intratendinosas, que nos habla del sufrimiento de las fibras tendinosas, que está muy bien descrito en esta patología. Recordar que la tenosinovitis lleva con sí misma o en sí misma microdesgarros tendinosos, así que no es nada difícil cuando ustedes vean estas tenosinovitis, zonas hipoecoicas intratendinosas, que nos habla de microdesgarros intratendinosos. Y vean ustedes el corte longitudinal, inclusive podemos ver angiogénesis dentro del patrón tendinoso, y vean cómo se ha perdido el patrón lineal habitual del tendón. Nos vamos hacia la región plenamente dorsal, y ahí vamos a encontrar el tercer compartimento, que es el extensor largo del pulgar. Y nos vamos al cuarto compartimento. Les había comentado anteriormente que ahí tenemos al extensor del índice y a los tendones extensores comunes de los dedos. Y tenemos el quinto compartimento para el extensor del dedo meñique. Vean ustedes, ahí están nuestras referencias óseas, el radio. Por arriba de ellas, y tenemos también el tubérculo de Lister, que es un marcador óseo que nos permite identificar perfectamente estos tres compartimentos. Si hacemos un corte semioblicuo, tenemos al paciente aquí en esta posición, como lo están viendo en la flecha. Si oblicuamos tantito el transductor, podemos sacar esta imagen, que puede ser muy valiosa, sobre todo en los procesos inflamatorios crónicos, degenerativos del sistema musculoesquelético. Vamos a encontrar ahí el ligamento intercarpiano dorsal, que es un ligamento fácil de identificar. Vamos a encontrar también el escafoides y el semilunar, y entre ellos vamos a encontrar este ligamento escafolunar, que es de forma semitriangular, bien definido, que siempre lo debemos de identificar de esta forma. Vean, cuando hay patología, tengo dos casos diferentes. En este que tenemos a su izquierda, podemos ver un paciente que tiene artritis reumatoide de larga evolución. Vean la anquilosis que hay entre los huesos del carpo, prácticamente las articulaciones desaparecieron, como en el caso normal que les estoy señalando aquí. Compárenlo contra este lado, prácticamente la articulación desapareció. Hay aumento de líquido, comparen cómo está el ligamento intercarpiano, y vean en este apenas se logra identificar casi completo algunas zonas que me sugieren cierto desgarro, aumento de líquido, y cuando le ponemos el Doppler de poder podemos identificar la angiogénesis que existe por el proceso inflamatorio en esta enfermedad. Es el caso de otro paciente también con artritis reumatoide de larga evolución. Pueden ver inclusive el desgarro del ligamento intercarpiano, muy claro, lo que le da inestabilidad a los movimientos del carpo y de los dedos. Y vean ustedes el aumento de líquido desmesuradamente, con inclusive algunas zonas hipoecoicas o ligeramente más ecogénicas al líquido, lo cual nos habla de la proliferación de velocidades sinoviales en el líquido sinovial. Veamos ahora un corte longitudinal.
Seguimos en el carpo y seguimos en el tercero, cuarto y quinto compartimento, pero ya ahora viendo también huesecillos del carpo. Tenemos el radio, que yo lo hago al revés en mi corte habitual. Aquí tendríamos el radio, el semilunar, que siempre queda en medio, y el hueso grande. Y pueden identificar cómo en este paciente las articulaciones, los recesos articulares, se han perdido. Vean lo que es, bueno, este paciente es también patológico, pero no en este grado. Veamos lo que es normal. Vean el receso articular entre los huesecillos del carpo, los cuales están perdidos. Inclusive hay ya pérdida osteocondral en este caso de este paciente con una artritis reumatoide de larga evolución, y pueden identificar cómo el tendón ha perdido su patrón habitual, y vean cómo las líneas que deben de estar muy bien conformadas y paralelas están entreabiertas con zonas lineales y hipoecoicas por los microdesgarros ya que he comentado en las diapositivas anteriores. Y vean el líquido tanto en la cara posterior de la vaina tendinosa como en la superior, lo cual nos habla que este paciente está sufriendo de una tendinosinovite severa, independientemente también del daño óseo que tiene en las articulaciones propias del carpo. Vayamos ahora hacia el receso peristiloideo. Muy importante describirlo, sobre todo en enfermedades del tejido conjuntivo. Resnick tiene todo un capítulo solo para estudiar el receso peristiloideo en enfermedades como artritis reumatoide. Vale la pena que le den una repasadita. Es muy interesante cómo describe la inflamación de los tejidos blandos y cómo saca sus imágenes radiográficas que podemos correlacionar perfectamente con el ultrasonido, como lo están viendo en esta imagen. Tenemos el receso del cúbito y tenemos nuestra articulación formada por el piramidal, y arriba de ellos un ligamento que le da estabilidad a esta articulación, que es el ligamento cúbito-carpar dorsal, y donde está el asterisco, pues prácticamente lo que es la articulación entre estos dos huesos. Y vean cómo lo podemos identificar cuando tenemos patología. Si ustedes son observadores, identifiquen lo que es el receso del cartílago articular normal, más o menos unos 2 milímetros. Aquí prácticamente disminuido, menos de 2 milímetros, y vean ustedes cómo hacia el interior de la articulación prácticamente desaparece. Sean observadores y vean la región ósea del piramidal prácticamente perdida. Hay una resorción del tejido óseo, se perdió ya el espacio articular como lo veríamos en esta imagen normal. Prácticamente aquí desapareció el ligamento que sostiene esta articulación, el ligamento carpar dorsal, prácticamente no se observa. En algunas zonas podemos identificarlo y en otras no tanto. Y cuando le ponemos el Doppler de poder, identificamos la angiogénesis característica de estos pacientes cuando están sufriendo de un dolor activo. En un paciente con una enfermedad reumática mucho más avanzada, que es el caso que está aquí abajo, vean ustedes cómo inclusive hay un derrame articular importante que sobrepasa el receso articular piramidal. Vean ustedes el reborde óseo prácticamente perdido, la articulación perdida, y el ligamento que une estas dos articulaciones, el ligamento carpal dorsal, prácticamente desapareció. Ahora vayámonos a la exploración del sexto compartimento, que es el tendón extensor cubital del carpo. Lo exploramos así, en esta forma, muy parecido al primer compartimento, pero ahora en la región lateral de la mano. Y ahí vamos a encontrar en nuestro receso óseo nuestro tendón extensor cubital, contenido por su ligamento transverso. Y si nos vamos en longitudinal un poquito más distal, vamos a encontrar el fibrocartílago triangular. Aquí lo tenemos en una condición normal. Pueden ver el patrón fibrilar tendinoso del sexto compartimento muy bien definido, y pueden identificar el menisco homólogo del fibrocartílago triangular, que además está conformado por el ligamento colateral cubital y el ligamento lunopiramidal, que ecográficamente es muy difícil dividirlos. No es sencillo poder identificar estos tres ligamentos por sí solos, pero aquí la resonancia magnética
sí nos ayuda a identificar con claridad estos tres componentes y definir cuál es el que está más dañado. Sin embargo, cuando tenemos pacientes con enfermedades degenerativas del tejido conjuntivo de larga evolución, podemos identificar que este menisco y los ligamentos se rompen. Vean ustedes el receso osteocondral de las articulaciones prácticamente perdido. El fibrocartílago triangular pierde su imagen triangular, homogénea y ecogénica, y pueden identificar cómo inclusive se rompen los ligamentos que contienen a este fibrocartílago, y esto le da una inestabilidad al sexto compartimento que inclusive rompe su ligamento transverso, y esto condiciona que se luxe, como estamos viendo en esta imagen. Podemos ver el sexto compartimento subluxado de su lugar habitual, lo cual condiciona inestabilidad y dolor al paciente cuando mueve en la mano. Ahora, vayámonos a la región palmar del carpo. Vamos a tener ahí el retináculo de los flexores, y vamos a tener como referencias óseas al pisiforme en sentido medial y lateral al escafoides. Esta banda que ven aquí es el retináculo de los flexores, que lo podemos ver como una banda gruesecita, ecogénica, que va entre el pisiforme y por arriba del escafoides. Esta imagen es fácil de identificar cuando tenemos nuestros marcadores óseos. Siempre les comento que lo hagan casi pegadito a donde inicia la palma. Tenemos la costumbre de hacer el corte un poco más proximal, y no, debe de ser distal, casi entre la unión del antebrazo y la mano. Prácticamente ahí es donde lo tienen que poner, y es ahí donde van a encontrar estas referencias óseas. Veamos ahora algunos de los puntos anatómicos o de referencia. Como ya había dicho, el pisiforme en sentido medial, el escafoides lateral. Tenemos nuestros músculos flexores superficiales y tenemos nuestros músculos flexores profundos. Por arriba de los flexores superficiales tenemos el nervio mediano, y pegadito al pisiforme vamos a encontrar el vaso cubital, que aquí lo tenemos, y el nervio cubital, que está siempre pegadito entre el pisiforme y nuestra arteria cubital. Cuando localizamos correctamente el nervio mediano, podemos medirlo. Yo siempre les sugiero que lo hagan en forma circunferencial. Y dependiendo de la literatura que encuentren, pueden encontrar lo normal desde 7 milímetros cuadrados hasta 10, y algunos dicen que hasta 14. Pero en realidad es que yo siempre lo comparo contra el contralateral, y siempre hago exploración clínica buscando Tinel y Pallel, porque con mucha frecuencia pueden estar dentro de la normalidad, de acuerdo a lo que describe la literatura, y tener clínica positiva. Y cuando sucede esto, aunque tengan su diámetro normal y su eje anteroposterior normal, yo los doy positivos. Muy bien, hablemos sobre el canal de Bouillon. El suelo está conformado por el ligamento transverso, que viene por aquí corriendo. Pegadito tenemos el pisiforme, y ahí va a estar el nervio, que mide aproximadamente 2 a 2.5 milímetros en circunferencial, y pegadito a él vamos a encontrar la arteria cubital. Vamos ahora acerca de la exploración de las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y distales. Yo les sugiero que siempre lo hagan en la cara dorsal. Es, digamos que, la exploración más importante. En la cara palmar también suele ser importante. Yo básicamente utilizo esta exploración más que nada para ver las poleas. Los laterales y mediales las utilizo para identificar con mayor claridad las erosiones corticales, que aún ya identificándolas podemos clasificarlas en 3 grados, así que los cortes laterales y mediales para ver las erosiones pueden ser de vital importancia.
Los cortes siempre les sugiero que los hagan en longitudinal y transversal, porque recuerden que una lesión debemos de demostrarla en dos cortes ortogonales y los recomendados siempre son en transversal y longitudinal. Y a veces los oblicuos pueden ser de mucha importancia. Y les pongo esta lámina porque literal, así llegan los pacientes como este que ven, como esta foto que ven aquí. Nos llegan manos con dedos en garra, el paciente simplemente no puede hacer extensión, no puede hacer esto, el paciente tiene la mano así, en garra, y puede ser verdaderamente un reto poder identificar las poleas en este tipo de pacientes porque hay que estirar el dedo, hay que hacerlo en extensión y puede ser verdaderamente complicado. Hay pacientes que al revés no pueden hacer flexión y tienen la mano así y también a veces necesitamos tener cierta flexión como es en esta posición para poder identificar adecuadamente las metacarpofalángicas y los elementos anatómicos que se encuentran contenida en ella. Así que cuando nos llegan los pacientes, nos pueden llegar de verdad, así como lo ven en esta fotografía, pueden llegar con mucha patología, con mucha limitación, y entonces tienen que echar mano de todos sus recursos y de su imaginación para poder obtener las imágenes ideales. De tal forma que puedan identificar muy bien los tendones, el cartílago articular, el tejido sinovial, el tejido osteocondral y las poleas, que va a ser lo más importante que vamos a estudiar en las siguientes diapositivas. Seguimos en la región palmar y seguimos ahora con la exploración de la mano. Bueno, recordemos que venimos del retináculo de los flexores, donde tenemos los flexores superficiales y profundos que podemos seguir muy claramente sobre la superficie palmar, como lo estamos viendo aquí en longitudinal del flexor para el primer dedo, pero ya lo podemos identificar desde la región palmar. Podemos sacar tanto el corte longitudinal como transversal y ver las referencias anatómicas correspondientes a los huesecillos metacarpianos y las metacarpofalángicas, como es en este caso, y poder identificar inclusive lo que existe en el receso articular de las metacarpofalángicas y de las interfalángicas distales. Y aquí tenemos parte de la anatomía. Seguimos en la región palmar y vean ustedes cómo tenemos el tendón flexor del dedo correspondiente que estén estudiando. Tenemos la metacarpiana y la falange proximal haciendo la articulación metacarpofalángica. Esta línea hipoecoica que siempre la vamos a ver pegadita a los huesos que conforman la articulación es el cartílago articular y nuestro tejido sinovial de forma triangular, que es lo que vamos a ver habitualmente. Vean, en esta interfalángica podemos identificar con mucha claridad el receso articular o el cartílago articular. Y por arriba, nuevamente, nuestro tendón. Esto es lo que siempre tenemos que buscar, siempre. Y dependiendo de lo que encontremos, podemos clasificar el derrame articular, podemos clasificar la sinovitis, tanto en escala de grises como en el Doppler de poder. Motivo de otra charla, que encantado de la vida, lo haremos en la próxima oportunidad. Seguimos en la región palmar y ahora nos tiramos un poquito más distal y nos vamos a las interfalángicas proximales y básicamente son los mismos hallazgos. Tenemos nuestros recesos óseos, nuestra articulación y que están formando nuestra interfalángica, en este caso la tercera interfalángica, y vean por arriba el tendón. Recordar que por la forma de la región palmar se vuelve un poco profundo el tendón y tenemos cierto grado de anisotropía, lo cual se puede contrarrestar con un colchón adecuado de gel y una buena alineación del transductor. Obviamente, si queremos ver la región diaficiaria, tenemos que poner el transductor sobre esa región. Esta imagen está encaminada para ver la articulación, por eso es que tenemos anisotropía en la parte distal. Pero podemos identificar el tendón claramente en esta región, tanto en longitudinal como transversal, y ver inclusive los recesos articulares adyacentes de los otros dedos.
Muy bien, hablemos sobre el sistema de poleas. Hay dos tipos de poleas, que son las anulares y las cruciformes. Las que estudiamos comúnmente son las anulares, que las podemos ver en 5 puntos, las podemos enumerar desde A1 hasta A5, y funcionalmente las poleas de la A2 y la A4 son las que se lesionan más comúnmente, son las de mayor tamaño y son las que más fácil podemos estudiar, precisamente por su tamaño. Recordar que las poleas impiden la luxación del tendón hacia la región palmar y permite una función óptima de los dedos. Cuando éstas se lesionan, podemos encontrar las famosas manos o dedos en garra, y que el paciente pues prácticamente ya no puede realizar la extensión, y estos dedos o el dedo en gatillo se quedan así engatillado el dedo, y muchas veces no es tanto la lesión del tendón sino de la polea, y si lo juntamos con la alteración tendinosa, bueno, pues tenemos ahí una combinación difícil de atender para estos pacientes. Pero regresemos nuevamente a nuestra exploración anatómica y podemos identificar sobre la articulación metacarpofalángica A1, como la estamos viendo aquí, son líneas ecogénicas paralelas con un centro hipoecoico, y lo vamos a ver como está en esta imagen. Si nos vamos un poquito más distal hacia la zona diaficiaria, como lo menciona nuestra lámina, aquí vamos a encontrar nuestras líneas ecogénicas muy bien definidas con un centro hipoecoico, y esta es correspondiente a A2. Y así sucesivamente nos vamos a la interfalángica proximal, y ahí vamos a encontrar A3, y si nos vamos a la zona diaficiaria nos vamos a encontrar con A4, y así sucesivamente. Ahora vayamos a la exploración dorsal de la mano, y prácticamente vamos a estudiar lo mismo: metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y distales, el tejido sinovial, la porción osteocondral y los tendones extensores. Recordar que estamos en exploración dorsal. Algunos artículos mencionan que si ponemos algún objeto redondo, como puede ser el tubo de gel o una pelota, adquirimos una posición óptima. La verdad es que lo pueden hacer así, pueden pedirle al paciente que ponga su mano sobre un cojín, también les va a ayudar, y conforme lo vayan haciendo, ustedes van a ir mejorando su técnica y adquiriendo experiencia. ¿Cuáles son las referencias anatómicas? Bueno, pues tenemos nuestra articulación por la falange proximal y la metacarpiana. Van a ver ustedes una línea hipoecoica siempre pegada al receso osteocondral de la articulación, que es el cartílago articular, nuestra zona triangular, que es nuestro tejido sinovial muy bien definido, y vamos a encontrar por arriba de él nuestro patrón tendinoso de los extensores. Cuando hay patología, podemos identificar zonas inflamatorias de tejidos blandos, como es esta. Vean el tendón prácticamente hipoecoico con pérdida de su patrón habitual fibrilar. Vean ustedes el tejido sinovial, se observa con ángulos romos, extruido y nuevamente ángulos romos, y sobrepasa el receso de la articulación, que viene siendo esta. Y esto que ven aquí no es una erosión, es el cuello de la metacarpiana. Así es como lo vamos a encontrar, muy importante no confundirla con erosión. Y vean cómo pierde su forma triangular y se vuelve con ángulos romos y extruido, y esto sería una sinovitis de grado 1 con una tendinosis importante de los extensores. Si a esto le agregamos Doppler de poder, vamos a ver cómo encienden los tejidos blandos, y dependiendo de la cantidad de vasos que encontremos, también podemos clasificarla. Nos vamos hacia los recesos más distales, tanto en los cortes anteroposteriores como laterales y mediales. Les había comentado, estos cortes laterales y mediales son muy interesantes para poder identificar las erosiones del tejido osteocondral. Vean una articulación que no es normal, pero
Si son ustedes observadores, se pierde la forma triangular del tejido que contiene la articulación con ciertas zonas hipoecoicas que nos hablan de un derrame que podemos clasificar. Vean ustedes el tejido osteocondral irregular, debiera de ser con un margen regular y bien definido como el del metacarpiano. Y vean ustedes la falange proximal mal definida y aquí tenemos una erosión que va a empezar y la podemos clasificar probablemente en grado 1, pero cuando ya está avanzada podemos identificar estos cráteres muy bien definidos y podemos medirlos e inclusive podemos clasificarlos en varios grados, en 3 grados para ser precisos. Si le metemos Doppler de poder, podemos identificar la formación de vasos donde no debe de haber y también con esta formación de vasos podemos hacer una clasificación de la sinovitis. Vean ustedes en escala de grises, esta sinovia se ve un poco irregular, extruida, con zonas hipoecoicas por el derrame que está ahí contenido, que también esto se clasifica, y todo en conjunto podemos hacer una clasificación importante tanto del proceso degenerativo hipóxico del tendón como de la degeneración del tejido sinovial, la angiogénesis y la clasificación de las erosiones de la porción osteocondral de la articulación. Como ustedes pueden identificar, es fácil de hacer, pero sí se requiere tener práctica y conocimiento de lo que estamos identificando para poder hacer una clasificación adecuada. Este es el ejemplo de unos nódulos inflamatorios en las interfalángicas distales. Los famosos nódulos de Heberden pueden identificar el proceso inflamatorio del tejido blando con algunos márgenes óseos ya desprendidos, mal definidos, lo que viene conformando el nódulo. Y curiosamente, cuando este está en una etapa aguda, va en una etapa aguda, el paciente denota dolor y se siente caliente la articulación, y cuando ésta se enfría, deja de doler y prácticamente deja la cicatriz, dejando un nódulo inflamatorio ya crónico. Bien, las indicaciones para realizar el ultrasonido de mano, pues van desde las lesiones osteoarticulares hasta la monitorización de enfermedades como la artritis reumatoide, pasando por la detección de sinovitis, que es lo que acabamos de describir, derrames que el clínico no logra identificar, pero que el ultrasonido es capaz inclusive de clasificar, la proliferación sinovial, que no es más que la hipertrofia de la sinovia o panos, las erosiones que podemos clasificar correctamente, las lesiones tendinosas, cualquiera que ésta sea, lesiones del cartílago y lesiones que afectan a los nervios periféricos. Desde luego que la piel y uñas también son motivo de estudio. Las poleas, los traumatismos y lesiones tumorales también son susceptibles de ser estudiadas. Quisiera concluir diciéndoles que si bien es una técnica amable, sí se requiere tener un sistema de exploración en donde ustedes puedan asegurar la revisión de todas las estructuras anatómicas y los marcadores anatómicos que les ayuden a tener las imágenes óptimas para poder llegar a diagnósticos de precisión. Pues muchas gracias.